Bienvenidos a un nuevo programa de Boga Mar Adentro. Hoy está Dani Orts. Aquí estoy. Muy bien. Se durmió ya, dije yo. Sí, estoy un poco dormidillo. Y bueno, hoy por fin tenemos de vuelta a Cirel, que ha vuelto de sus semanas en Zaragoza. Así que, hola Cirel, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Muy bien, la verdad, contenta otra vez de estar aquí. Y nada, bueno. Tranquilo. Sí, tranquilo, todo muy tranquilo. Bueno, para los que no lo habían escuchado, yo creo que en unos programas anteriores lo habíamos dicho, que bueno, Cirel había ido a trabajar un tiempo en las casas de remar que están en Zaragoza, porque habían ido muchos refugiados de Ucrania que habían llegado y bueno, necesitaban ayuda, entonces Cirel se ofreció y se fue a trabajar unos días allí con ellos. Sí. Y bueno, te queríamos preguntar qué tal, cómo fue con ellos. Bien, ¿hay algo en particular que te haya marcado, te haya gustado? Bueno, la verdad que me gustó, en plan ha sido muy especial. Y bueno, lo que nosotros hacíamos básicamente era pues cocinarles y luego servirles, estar con los niños. Se aburrían mucho los niños. Pero es que mucho, porque estaban ahí todo el día, supuestamente ellos no... A ver, pueden irse, en plan, pueden irse, pero los niños... ¿qué van a hacer? Entonces era estar con ellos y bueno, una cosa lo que más me impactó yo creo que era que es gente pues normal, en plan, obviamente gente normal, me refiero que no es gente pobre. Sí. Y eso igual al principio te choca porque es gente que tiene su trabajo, tiene su dinero, pues lo normal, pero que lo han tenido que dejar todo para venir aquí y eso choca porque, bueno... No sé, es raro, pero la verdad muy, muy agradecida de haber podido ir. Sí, claro, porque aparte es una situación rara para nosotros porque nosotros justo, bueno, no nos ha tocado, entonces a veces ver a la gente que deja todo y se viene y lo hace por el bien de su familia más que otra cosa. Y yo siempre tengo la misma pregunta porque yo digo, ¿cómo harán? ¿Qué tal con el idioma? ¿Alguien hablaba inglés? Claro. Muy poquito. A ver, yo hablo un poco inglés y había una mujer que hablaba inglés y estaba súper agradecida de que habláramos inglés. Pero tampoco es que hablara inglés así muy fluido, sino pues así chaputeando, ¿no? Sí. ¿Chaputeando? Sí, chaputeando. Bueno, y eso, hablábamos un poco con ella en inglés, pero con el traductor, sobre todo. Aunque había una mujer que hablaba español, pero tenía a su hija y estaba muy liada. Claro, entonces, pero bueno, se podían comunicar. Sí. Que era lo que Tati nos contaba cuando vino también, que su tema era el idioma. Sí. Porque bueno, con los que ella trataba casi no hablaban inglés y ellos no hablaban ucraniano. Entonces, siempre me pregunto, porque digo, a veces uno quiere ayudar y tenés eso en el medio que parece una pavada, pero es lo que más te cuesta a veces. Yo creo que he aprendido que tienes que demostrar el amor de Dios sin palabras. Y eso es algo que eso impacta, porque ellos en verdad no hablábamos casi, porque ellos hablaban ruso. Bueno, hablaban ruso y ucraniano. Claro. Entonces con nosotros no hablábamos, eran por gestos y bueno, y sabían que ahí estábamos para lo que necesitaran. Mi pregunta es una que voy a decir siempre, la comida. La comida. Que te lo pregunté. A ellos les ha costado. Porque, a ver, ellos, bueno, se adaptaban, pero por ejemplo hay una cosa que no les gusta nada, las lentejas. Pero es que fue tan feo eso porque les hicieron lentejas y es que ni uno se las tomó. No. Ni uno. Una abuelita se las tomó. O dos, no sé. Iba esa abuela. No. Y encima nadie se los tomó porque ellos esa comida se lo dan a los animales. Claro, porque ahí es comida... Sí, es comida para los animales. Entonces a mí me siento una mal por el cocinero porque... Bueno, eran lentejas y entonces las hizo él, entonces las repartió y nadie se las comía, nadie, una pena. Ay no, qué mal momento. Pero bueno, todo lo demás sí les encanta las patatas, la pasta, todos los días toman sopa, todas las noches. ¿Todas las noches? Sí. Pero digamos, es costumbre de ellos. Claro, es costumbre, nos lo han, en plan, lo hacemos por eso. Qué guay. Mira, nunca bueno, yo porque a mí me gusta la sopa. Sí. Pero yo... Sopa con algo, en plan, sopa con pasta o sopa con carne, no sé, lo que sea. Mira, y bueno, está bueno para aprender. Bueno, ya para la próxima sabemos, si te cruzas con un ucraniano, no le des lentejas. No, por favor. Nada de lentejas. Bueno, ya se adaptarán, Joder, yo creo que cuando ya lo empiecen a probar, como que se adaptarán. Claro. Yo creo. No sé. Pero bueno, me alegro que te haya muy bien. gustado y te haya servido. No, aparte está bueno porque quieras o no, a veces nosotros acá donde estamos, en su momento recibíamos el autobús y estábamos ahí un ratito. Pero bueno, el pasar tiempo con ellos y tratar de ayudarles también es distinto porque uno puede conocerles un poquito más, ¿no? Y también, como decía Cirel, demostrarles el amor de Dios a través de, por ahí, no solo en palabras,
sino en gestos y acciones para ayudarles. Así que bueno. Bueno, yo, fiel a mi costumbre, traje algo para leer para el tema que habíamos pensado para hoy. La verdad que a mí me gustó mucho y bueno, me parece que es algo muy bueno tenerlo en cuenta porque uno a veces se deja llevar, más que nada que ahora actualmente siempre salen un montón de cosas y como que la gente se deja llevar mucho por esas cosas, ¿no? Por esas cosas me refiero en general. Y está bueno también prestar atención de quién viene o por qué vienen esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a leer esto y ahí vamos bien, entonces. Dice, el 21 de septiembre de 1938, al mediodía, un joven meteorólogo advirtió de la llegada de un huracán a Estados Unidos. Pero el jefe de pronosticadores se burló de tal predicción. Sin duda, una tormenta tropical no llegaría. 2 horas después, el huracán tocó tierra a las 4 de la tarde, arrojando barcos a tierra, mientras las casas se derrumbaban en el mar. Murieron más de 600 personas. Si las víctimas hubieran recibido la advertencia, basada en datos sólidos y mapas detallados, probablemente habrían sobrevivido. El concepto de saber a quién prestar atención tiene precedentes en las Escrituras. En la época de Jeremías, Dios advirtió a su pueblo de los falsos profetas. No los escuchéis, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Y agregó, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Los falsos profetas todavía existen. Algunos expertos dan consejos, pero ignorando a Dios o adecuando su palabra a los propósitos de ellos. Pero mediante la Biblia y el Espíritu Santo, Dios nos ha dado lo necesario para discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Vale? Y a mí me había gustado mucho este tema porque una vez me pasó mientras estudiaba, ¿sí? Y me acuerdo que estaba estudiando para ser profesora y vino un profesor justamente y nos empezó a dar clases. Vieron que cuando estudias para ser profesora, lo mío como era en inglés tenía la mitad de las materias que eran sobre el idioma inglés y el resto sobre cómo enseñar, ¿no? Y justo vino un profesor que me daba una de estas materias de cómo enseñar. Y yo me acuerdo que era un hombre que hablaba súper bien, un hombre que se notaba que estaba instruido en eso y le gustaba y se le daba muy bien y tenía eso, como yo digo, ese poder de convencimiento. Y me acuerdo que nos empezó a vender una idea de la escuela, de la forma de hacer ciertas cosas. Y yo me acuerdo que estábamos todos embobados, porque diciendo, este la tiene, este sabe, esto está buenísimo. Y después con los días yo me fui dando cuenta que por ahí lo que él decía no tenía tanto sentido, ¿no? Es más, hasta ya rozaba lo que estaba mal, lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahí fue cuando yo me llamé la atención, pero ¿cómo puede ser que yo me haya dejado convencer por este tipo de semejante idea que llevándolo a la práctica está mal, ¿no? Y no solo está mal lo que estoy haciendo, sino que encima da mal testimonio de mí. Pero en su momento yo estaba convencidísima de lo que me estaba diciendo era verdad y era así, ¿no? Y ahí fue como un llamado de atención para mí, que yo creo que también el Señor nos da esos llamados para que nosotros prestemos atención a esas situaciones, porque es como digo, es una pavada que tiene que ver más que nada con el trabajo en la escuela, pero también nos puede pasar en nuestra vida espiritual con el Señor, ¿no? Que viene alguien y nos quiere decir pintar algo. Otra cosa, ¿no? Exactamente. Otra cosa y luego, pues eso. Te lo pintan, tú te lo crees y ahí empieza eso y hasta que no te das cuenta ya has caído. Claro, entonces está bueno tener que Dios nos dé ese discernimiento, ¿no? Como decía, porque lo mío era un aspecto, como decía, era un aspecto más de trabajo, un poco más de lo que es más del mundo. Pero en nuestra vida espiritual pasa lo mismo, porque como decía el texto ahí que leímos, hay gente que en lugar de decir lo que dice la palabra, la usa para adaptarlo a lo que uno quiere hacer o a lo que uno quiere recibir, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos da esas oportunidades o esos llamados de atención, como me dio en su momento a mí, de que, a ver, te estás comiendo algo que no está bien, ¿sí? O sea, despertate, date cuenta de que te están vendiendo una idea, algo que está mal, que no debería ser así. Y está bueno porque encima Dios ya nos lo ha dicho y esto no viene de ahora, viene de hace un montón de tiempo, ¿no? Sino que Él nos dice que estemos atentos. Porque es como pasa ahora que surge algo
Y nosotros decimos, ay, sí, está buenísimo, ¿no? Porque esto y lo otro. Y después cuando uno empieza a investigar, te empezás a dar cuenta de la historia que tiene detrás o lo que hizo esa persona que está sobrellevando esa moda. Y después decís, no, al final la verdad que no estaba tan bueno. Sí. Yo siempre que oro, siempre le pido gracias al Señor por los avisos que Él te da. Porque es lo que estabas diciendo. Hay gente que te pinta una cosa y tú te lo crees y el Señor está ahí y te avisa. Claro. Pero hay muchas veces que el Señor te avisa y tú pasas. También te lo pinta muy bien la gente, ¿no? Y yo creo que el aviso que te da el Señor tienes que cogerlo y saber que viene de parte del Señor y es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Sí, a mí me gusta eso, perdón, de los avisos, porque creo que Dios pues eso avisa, ¿no? Y también creo que para saber qué está bien y qué está mal hay que tener mucho discernimiento. Totalmente, ¿no? Y saber discernir en lo que una persona está diciendo, incluso el propio enemigo nos puede poner mentiras en nuestra mente, y creo que es bueno eso conociendo la palabra de Dios, ¿no? Conociendo su palabra. Y hay una cosa que el otro día escuchaba de un predicador que decía, tienes que pasar más tiempo con Dios que con los hombres, para que cuando estés con los hombres de tu boca salga palabra de Dios, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo con Él. Y bueno, y también pues enlazándolo con lo que decía Magalí, en el versículo, leyendo, ¿no? Jeremías 23-22, que es el texto, que dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y me gusta porque dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi presencia, si ellos hubieran tenido una intimidad conmigo, habrían sabido lo que yo realmente quiero, porque este texto lo que nos habla es básicamente eso, ¿no? Los profetas hablan por su cuenta, los profetas no me tienen en cuenta, esas palabras que dicen no vienen de mí. Y yo leo este texto y veo el Señor pues incluso un poco furioso, ¿no? Porque que una persona hable y que diga que es de parte de Dios y no es de parte de Dios, pues eso, pues no sé, creo que le entristece al Señor y le da pues ira, ¿no? Y dice, si hubieran estado conmigo en mi presencia, y la verdad eso me llena de temor, ¿no? Y también de tristeza un poco, porque no sé, si hubieran estado en su presencia escuchándole, creo que habría sido todo muy diferente, ¿no? Como dice el texto. Sí, yo creo que también va mucho en eso, en el que no solo la persona que dice que habla de parte de Dios, ¿no? Que como bien dice Cyril, si al Señor le molesta eso de que vayan diciendo cosas que vienen de parte de Él cuando en realidad no son de Él, y hasta en algunos casos casi que ni lo conocen, sino que aprovechan la situación o a veces los sentimientos de la gente y lo usan justamente para aprovecharse, para beneficiarse. Pero también a veces nosotros somos los que tenemos que estar atentos para poder discernir eso, porque a veces uno elige también a la persona que le está hablando, lo que le está compartiendo de Dios, según, como decíamos hoy, según si lo que dice por ahí le conviene o le sienta bien o no. ¿Sí? Entonces, por ahí a veces, como decíamos, los llamados de atención del Señor a veces no van a ser bonitos, y hasta te van a hacer dejar de hacer cosas que por ahí vos querés hacer y que no está bien, ¿no? Entonces, no solo hay que estar atentos a saber si la persona viene de parte de Dios o no, sino que también que nosotros tengamos esa disposición de aceptar cuando Dios te está diciendo, no, mira, estás escuchando algo que no deberías o estás haciendo algo que no deberías. Ser sensible a su voz, ¿no? Porque creo que Él te guía en todo momento. Incluso escuchando, que hoy en día tenemos, pues eso, YouTube y puedes escuchar miles de prédicas, y creo que también hay que tener mucho discernimiento en eso, porque lo digo por mí, porque tú puedes escuchar algo y no saber discernirlo y te lo crees, incluso los predicadores que pues eso tienen falsas doctrinas y pues puedes caer en eso, ¿no? También. Sí, o mismo yo una vez veía una serie que eso a mí me impactó muchísimo, era de que hay gente que no sé si es una ciencia o es algo, pero como que ellos estudian la forma de hablar o de moverse delante de la gente, cosa que lo que digas como que a la gente le convenza más rápido. Entonces, ¿qué
que obviamente uno a veces en esos momentos podés a veces hasta creértelo, como me pasó a mí. Lo importante es que el Señor te avise, porque si te avisas es porque se está dando cuenta que te estás yendo y que uno pueda recibirlo y volver al camino, ¿no? Y yo me acuerdo también que en una prédica una vez estaba... Un pastor compartía sobre cómo darnos cuenta cuando lo que nos están diciendo viene en realidad de parte de Dios, ¿no? Porque a veces uno roza entre lo que viene de parte de Dios o por lo que decíamos o por lo que la persona te quiere hacer creer o te quiere hacer decir. Y una dijo varios puntos, ¿no? Pero uno de los que más me gustó a mí es el de si lo que sentís que Dios te está diciendo, te está hablando, te edifica. Te sirve para crecer en tu vida espiritual con Él, en tu relación con Él, y que lo que hagas no va a ser de tropiezo para alguien más. Claro. ¿No? Porque lo ideal es que cada situación o cada momento en nuestra vida que el Señor nos haga pasar sea para crecimiento, no solo personal, sino nuestra relación con Él, ¿no? Si nosotros vemos que lo que nos están diciendo o lo que nos estamos queriendo creer nos sirve a nosotros, pero por ahí no nos ayuda a crecer en el Señor, y yo te diría por ahí, o que te lo plantees, o que por ahí hables con tu autoridad o alguien con quien tengas confianza, ¿sí? Porque a veces pasa que leemos y escuchamos cosas y nos las creemos, y a veces está bueno también preguntarle a alguien, che, ¿qué te parece esto? Alguien con quien vos sepas que te va a poder decir la verdad, que tengas confianza, y alguien que tenga un poco más de conocimiento que vos, porque si uno a veces cae en esas cosas, después no te das cuenta. Sí, yo creo que hay que estar siempre atentos a todo, ¿no? Y yo traía un versículo que una prédica que escuché hace tiempo y me tocó bastante, y es en Mateo 24, el 42, que dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprender esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido entrar en su casa. Me tocó bastante porque, claro, aquí está diciendo que si el dueño hubiese sabido, si hubiese despertado a la hora, totalmente. Incluso el ladrón ya lo hubiese entrado antes, ¿no? Claro. Entonces creo que tenemos que estar alerta y estar velando cada momento del día, ya sea noche, día y todo. Y sobre todo eso, porque el enemigo, por poco que te distraigas, te la va a colar. Y el enemigo es muy astuto y por poco incluso pasa con todo, ¿no? Yo, un ejemplo que pillo es siempre que escucho alguna prédica, preguntar, incluso un versículo o algo que quiera compartir, siempre pregunto ya que sean las autoridades, ya que están avanzados en el Señor. Claro. Y creo porque son un poco las guías, ¿no?, que tengo. Y eso, que busquéis de los mayores sabios. Pues sí, la verdad yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos y con lo que decimos. Porque por lo que ves se pueden abrir muchas puertas, por lo que oyes igual. Totalmente. Los 5 sentidos, bueno, más la vista, bueno, no sé. Bueno, lo que vemos y lo que oímos yo creo que es muy importante, porque hay que tener, pues lo que decía Ani, ¿no? Estar velando todo el tiempo y estar atento en lo que hacemos, porque es eso, hay que estar alerta todo el tiempo, con la armadura de Dios también. Y bueno, eso, recalcar eso solamente. Sí, no, porque aparte, bueno, una vez leí algo que después con el tiempo me di cuenta que era verdad y yo no lo podía creer, que vieron cuando a veces estás mirando mucho, por poner un ejemplo, que estás mirando una serie o estás mirando una película y de a poco se te van pegando cosas de eso, ya sea la forma de hablar, los gestos y todo esto, ¿no? Entonces, con lo que nosotros escuchamos o vemos durante el día a día, inconscientemente lo hacemos. No es que lo hacemos a propósito, que se nos da, bueno, ahora voy a salir y voy a hacer esto, voy a empezar a hablar así. Sino que es inconscientemente uno se le pegan esas cosas, ¿no? Entonces,
yo creo que lo importante es, como decía Cyril, que estemos atentos, que no nos descuidemos, porque en algo tan simple como en esas cosas, ya sea una canción o una película, o que alguien, y yo creo que en realidad es lo más fuerte, que es en lo que uno más firme tiene que estar, es a veces que alguien nos quiere vender una idea por ahí del evangelio, del cristianismo, que no es la idea correcta, ¿no? Y que uno no tampoco tiene por qué, por ahí, no digo condenar a la otra persona, porque por ahí la persona tampoco se da cuenta que no está bien, porque alguien más antes le ha vendido esa idea. Pero sino que nosotros no dejemos que eso por ahí nos contamine o nos quite del camino del Señor, sino decirle, Señor, que pueda tener la gracia y la sabiduría para darme cuenta si me estoy yendo del camino que tú quieres que haga. Y si está en tus planes también que yo pueda hacerle de bendición a esta persona que me está diciendo algo que no es, y pueda avisárselo y él se lo pueda tomar en bendición también, ¿no? Pero que podamos estar siempre atentos y, como decía Dani, consultar, que a veces pecamos de vergonzosos o que nos da cosa o que pensamos que vamos a quedar como tontos, ¿no? Pero que no nos dé vergüenza eso, el ir y preguntar y decir, mira, leí esto o escuché esto, ¿es así? ¿Está bien? Y si está bien y no pasó nada, gloria a Dios, pero por ahí te están queriendo decir algo que no es, y entonces uno se da cuenta, y eso también te abre la mente a estar preparados, porque uno no sabe con qué se va a poder encontrar, ¿no? En el camino, y el enemigo, como decía Dani, donde menos te lo esperes va a querer meterse. Claro. Entonces que podamos estar pendientes y atentos a todo eso. Pero bueno, eso conlleva también que nosotros le demos tiempo a nuestra relación con el Señor, como decía Cyril, que leamos la palabra, que busquemos de Él. Que nos guardemos en santidad. Que nos guardemos en santidad, tal cual. Y eso nos va a ayudar a poder ser más sensibles a esas situaciones. Así que bueno, ¿alguno quiere decir algo más? Yo creo que ha quedado ¿No? Bueno. Entonces, bueno, queremos dejarles con eso, ¿sí? Que estén atentos, que no se dejen llevar por todo lo que ven y escuchan, ¿sí? Y bueno, si en algún momento tienen alguna duda, consultarlos, ¿sí? Con sus padres, con sus autoridades, con alguien con quien tenga confianza. Así que bueno, pueden escuchar nuestro programa en nuestro canal de Spotify, que es Boga Mar Adentro, en nuestro canal de YouTube, que es Boga Mar Adentro, y si no, pueden pasarse por nuestro Instagram, que es bogamaradentro.solidaria. Así que bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós.